Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves, que es 2 de noviembre del año 2023. Una tertulia con características inhabituales, con varios cambios en su integración, por imprevistos, por viajes. Voy a saludar a quienes nos acompañan. Empiezo por la que queda, Cecilia Eguiluz, allá atrincherada en Salto. Buen día, Cecilia. Buenos días, un saludo a todos. Y luego voy con los saludos a los dos invitados que forman parte de la mesa hoy. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días, Emiliano, y buenos días a todas y todos. Alberto Volonté, ¿cómo te va? Me va bien, buenos días a todos. Alberto lo convocamos ayer en la tarde, cuando estaba configurándose la tormenta política. Tuvo la hidalguía de aceptar la presencia esta mañana para abordar un asunto que ya en ese momento se perfilaba especialmente incómodo, así que bueno, el reconocimiento. Bueno, Gabriel también, pero contigo habíamos hablado un poquito antes. Vamos a este tema que probablemente sea el que domine nuestra discusión de esta mañana. A raíz del caso del pasaporte expedido al narcotraficante Sebastián Marcet, el gobierno de Luis Lacalle Pou quedó inmerso en una crisis que provocó anoche la renuncia del canciller Francisco Bustillo y puede tener todavía más derivaciones judiciales y políticas. En la tarde de ayer, el semanario Búsqueda informó en su página web que el gobierno había intentado ocultar a la justicia los intercambios entre la entonces subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H., y el entonces subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, durante el proceso que derivó en la entrega de un pasaporte al narco uruguayo cuando estaba detenido en Dubái. Los esfuerzos para impedir que los intercambios entre esos dos jerarcas cayeran en manos de la oposición implicaron la intervención del asesor del presidente en temas de comunicación, el publicista Roberto Lafluf, quien le dijo a H haber destruido un documento con los mensajes que H había entregado a la Cancillería para cumplir con un fallo judicial. Una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, donde ambos subsecretarios borraron los mensajes de sus celulares y a quienes se les pidió más, porque concretamente a H se le pidió que consiguiera un escribano que produjera evidencia falsa. Llamadas de Bustillo a su subalterna para sugerirle que perdiera su teléfono y prometerle que intercedería en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio para que no la obligaran a cumplir con la justicia. Esas son algunas de las piezas de un rompecabezas que ayer comenzó a tomar forma a partir del testimonio de la ex subsecretaria. Ayer miércoles, antes del mediodía, H, que renunció en diciembre pasado, después de perder el respaldo político del sector Colorado Ciudadanos, presentó grabaciones de llamadas telefónicas que tomó en aquellas fechas y también intercambios por WhatsApp. Lo hizo cuando declaró ante el fiscal al frente del caso Marcet. El fiscal derivó a la Fiscalía de Corte esas declaraciones de la ex jerarca para que sean indagadas por otro colega. La información divulgada ayer por Búsqueda, incluidos varios de los audios, provocó un revuelo político. El secretariado ejecutivo del Frente Amplio se reunió de urgencia horas después y luego en conferencia de prensa su presidente Fernando Pereira se refirió a estos episodios como una herida fuerte a las instituciones y pidió el cese de Bustillo, de Maciel y del ministro del Interior Luis Alberto Heber. Sobre las 8 de la noche, sigue diciendo el recuento de Búsqueda, el canciller renunció y horas después se defendió en un comunicado. En ese texto aseguró que no hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte para Marcet, se deslindó de toda participación, negó conocimiento alguno sobre esa gestión y aseguró que H, con su testimonio en fiscalía, descontextualizó conversaciones y obró de mala fe. Agregó, las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para dejar el cargo. A su regreso del viaje a Estados Unidos, el próximo sábado, Lacalle Pou convocará a una reunión con su gabinete de ministros, según anticipa esta nota publicada en Búsqueda en la edición de hoy. Bueno, los escucho con sus primeras consideraciones. Vamos a preguntarles en primer lugar lo que más temprano yo les preguntaba a Daniel Chaschetti y a Fito Garcés. ¿Cómo califican lo que acaba de ocurrir? Gabriel.
Yo lo califico, bueno, la primer palabra que se viene a la mente es escándalo, ¿no? Pero en realidad no alcanza con decir que es un escándalo. Es un escándalo, pero además tiene muchas puntas que hacen hablar de una crisis política y de una crisis institucional muy complicada, porque hay interferencia del Poder Ejecutivo en los otros dos poderes del Estado, mintiéndole al Parlamento y tratando de obstruir la acción de la justicia. Y además de eso hay una cuestión para mí fundamental, que es una vez más la utilización de todos los recursos del Estado para proteger al poder y no para proteger a la gente y a la ciudadanía que es lo que tiene que hacer. Entonces hay responsabilidades políticas que incluyen al presidente de la República. Llegan hasta él, no se queda solo en los ministros y claramente está involucrado el presidente de la República en esta situación. Cecilia, ¿tú primera consideración? Bueno, mi primera consideración es que todavía estamos asombrados. Esto es como que cayó una bomba y todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos después que vayan pasando los días, ¿no? Es como que algo explotó y tiene una onda expansiva que no sabemos y no tenemos claridad en estos momentos, que son los primeros análisis, hasta dónde va a llegar, pero que arranca con enterarnos nosotros, los ciudadanos, casi junto con Fiscalía, lo cual también es todo un tema quizás para analizar, de sucesos que ocurrieron el año pasado y que se negaron. También declaraciones que he escuchado en el Correr de la Mañana y ayer algunos tuits de gente muy enojada, sobre todo actores políticos importantes, por sentirse que les mintieron en la cara, ¿no? Y sí, eso lo han dicho incluso dirigentes del propio Partido Nacional, ¿no? Sí, claro, del propio Partido Nacional. Casi con esas palabras se expresaba hace un rato el senador Sebastián da Silva acá en la entrevista en Perspectiva. Sí, escuché las entrevistas que hiciste hoy a la mañana, pero bueno, mi primera impresión es esa, y también para mi primera impresión voy a dejar este concepto. No podemos empezar a acostumbrarnos a que estas cosas pasen y quedarnos solamente con el análisis, ¿no? Hay que exigir muchas explicaciones y exigir también que se actúe correctamente. Porque después nos reímos de la Argentina, nos burlamos de lo que pasa en otros países, nos creemos que somos los mejores del mundo en temas que tienen que ver con la gobernanza y la democracia, y bueno, y pasan estas cosas, y resulta que hace un año que este tema nadie había dicho más nada y parecía que estaba liquidado, y resulta que en realidad ni siquiera se había visto la punta del iceberg. Sí, es curioso que en el oficialismo, por lo visto, no se calculara lo que podía ocurrir ayer, ¿no? O sea, en Fiscalía estaban citados varios jerarcas de gobierno desde hace semanas en la investigación sobre el pasaporte entregado a Marcet. Esta misma semana habían declarado el ministro Heber y el subsecretario Maciel. Ayer le tocaba a Carolina H. Estaban los antecedentes, ¿no? de declaraciones y de planteos fuertes que había hecho en su momento de manera pública Carolina H. ¿Cómo es que no se estimó que ayer podía ser un día sísmico en esta materia? Me lo pregunto. De todos modos, hay alguna señal hoy en El País. El País dice: en una de las tantas conversaciones privadas que tuvo en las últimas horas, el hoy ex canciller Francisco Bustillo señaló que para estar completamente tranquilo debía esperar por la declaración en Fiscalía de Carolina H., indagada como él en la investigación que lleva adelante el fiscal Alejandro Machado. O sea, Bustillo tenía alguna inquietud. Por lo visto se confirmaron quizás los peores pronósticos que podía haber. Los peores pronósticos vistos desde su ángulo, ¿no? Pero seguimos. Es que es imposible con el ruido que hubo el año pasado y después las declaraciones de H de este año. Es impensable que estuvieran pensando que nada iba a pasar. Yo creo que estas cosas, por lo menos Bustillo tendría que saberlas porque fue protagonista. Seguimos, vamos a Alberto. Una visión desde Filas Blancas, justamente. Sí, blanco soy, blanco fui, blanco moriré.
pero cuando hace muchos años me integraron en la tertulia, ya por el 2006, y cuando tú, Emiliano, me invitas, concurro, porque aquí no viene a hablar un blanco. La tertulia la creaste para ayudar a formar opinión pública. Por lo tanto, yo acá no vengo a defender ni a un partido, ni a una divisa, y mucho menos a jerarcas que no han honrado el cargo. Así que ese es el espíritu. Por eso vine tranquilo a la tertulia. Porque acá lo que voy, de mi punto de vista, un ciudadano más que está retirado, cuida nietos y tiene 84 años, pero... Un ciudadano más, pero con larga trayectoria política, bueno, y habiendo ocupado cargos importantes de gobierno, ¿no? Bueno, y entonces me siento de que tengo que contribuir de mi ángulo, como estás haciendo tú, como haces tú recién, aunque yo tenga matices con lo que tú decís, pero porque tenemos matices es bueno, pues si vos y yo coincidiéramos, no es que fuera malo, enriquece a la opinión pública las posiciones distintas. Ahí Alberto le está hablando a Gabriel Mazarovich. Sí, digo para claro, quienes nos escuchan por radio. Acá estamos hablando con Alberto Bolundo. Yo a Gabriel le tengo una estima, bueno, y me parece como pero clima... Mi pregunta era, yo les pedía a los tres una calificación del momento que estamos viviendo, de la situación que se está dando. Gravísimo. No recuerdo en mi vida pública, y puedo hablar con precisión absoluta, por lo menos de 1956 acá. Por lo menos. Era un muchacho, no tenía, pero seguía muy de cerca las cosas de mi país. Primero, el ex ministro Bustillo recién empieza. Las cartas aclaratorias se las va a tener que presentar al fiscal, porque hizo muy bien el doctor Machado de hacer un expediente independiente con las declaraciones de la ex subsecretaria, elevárselo al fiscal de corte para que el fiscal de corte nombre un fiscal que se va a ocupar de esa causa. Sí, Alberto está refiriéndose a una novedad de las últimas horas, ¿no? La declaración de Carolina H. ayer en Fiscalía abrió otro frente de investigación, porque claro, ya no se trata de averiguar por qué se le entregó el pasaporte a Sebastián Marcet, sino de investigar los eventuales delitos que ocurrieron después. Acá estamos hablando incluso de la interpelación, de cómo se plantó el gobierno en la interpelación y de lo que se maniobró y se intentó maniobrar meses después con una prueba que parecía importante, en fin, para ese caso, ¿no? Tan es así, Emiliano, que en la providencia que dicta el fiscal doctor Machado, dice: mi fiscalía, mi cargo, va a continuar investigando las razones o los motivos o por qué se le otorgó el pasaporte a ese señor Marcet. Y además él ya adelantó algo. Dijo, la única cartera responsable de un pasaporte expedido en el exterior es la cartera de Relaciones Exteriores. Yo le voy a poner foco a esto. Ahora, recibidas estas declaraciones, reitero, pide que actúe otro fiscal. Por tanto, la carta que manda el ex canciller, explicando si lo sacaron de contexto o lo pusieron en el contexto, lo va a tener que explicar ante el fiscal. Punto y aparte. Cuando a mí venía para acá y el taximetrista me dice, me imagino para usted un día trágico. Como uruguayo, sí, un día que me preocupa mucho, pero también me puse la celeste y dije, estoy orgulloso. Esto no es peligroso de que Uruguay se parezca a otros países. Esto es el Uruguay. No, la justicia actúa independiente, el fiscal independiente, si actúa se sabe. Que se demore un año para que reviente un forúnculo y salga la pus, no me importa, está saliendo la pus. Sí, ahora, hay factores que han permitido que esto ocurriera, ¿no? Pienso concretamente en Carolina H. Si ella no hubiese tomado los recaudos de grabar, y esto es muy polémico, ¿no? Grabar una conversación privada,
Si ella no hubiera grabado aquellas conversaciones con Bustillo, la prueba de todo esto sería bastante más complicada. Si ella no hubiera labrado un acta notarial, ¿no? Con un escribano de su confianza a propósito de lo que contenía su teléfono celular, y en especial el hecho de que contenía aquellos intercambios con Maciel por WhatsApp, tampoco se hubiera podido tomar de esta historia los ribetes que ahora están apareciendo públicamente, ¿no? Yo creo que la ex subsecretaria hizo muy bien en grabar todo. ¿Por qué? Pues para eso hay que mirar la historia desde que ella asume como subsecretaria, primero del economista Talvi y después del señor Bustillo. Cuando el señor Talvi renuncia, cambia al canciller, pero ella sigue siendo subsecretaria, y su relación con el señor canciller siempre fue complicada, al punto, ella lo ha dicho y trascendía, este no es un tema de prueba, yo no grabo a nadie ni tengo que mostrar nada, pero se sabía que el señor canciller Bustillo no le daba la participación correspondiente que hay que dar al subsecretario, que con cierto personalismo la ignoraba. Entonces ella, como lo ha declarado, se sentía presionada, y ante la eventualidad de que pasara lo que terminó pasando, ella grabó y guardó todas las cosas. Ella dice que incluso llegó a temer que su teléfono desapareciera, ¿no? Que de alguna forma su teléfono desapareciera. En fin, por eso es que fue avanzando con el asesoramiento del abogado que contrató, porque esa fue una decisión deliberada, además, ¿no? Ir en busca del doctor Jorge Díaz. No un abogado vinculado al oficialismo, sino un abogado, bueno, que tiene la trayectoria que tuvo como fiscal de corte, pero que además está, en todo caso, relacionado con la izquierda. Esa no fue una decisión cualquiera, según lo que hemos podido averiguar. Pero volvemos, vamos a seguir conversando entre todos. Gabriel. ¿Puedo hacer un comentario adicional? Sí. El doctor Díaz es un profesional independiente. Sí, sí. Y como abogado sé que se debe a sus clientes. No creo que le pese ni al Frente Amplismo, ni la derecha, ni la izquierda. Sigo. Ahora sí, Gabriel, Cecilia. Yo me hice unos apuntes, porque es tan abarcativo esto, abarca tanta cosa, por lo menos para decir los títulos y después irlos desarrollando. 6 puntos. A ver, hubo ocultamiento y falta de transparencia. Tú decías lo de Carolina H., es verdad. También hay que decir que el Frente Amplio hizo una interpelación, pedidos de informe, solicitud de acceso a la información pública, y después tuvo que pedir recién por la justicia. Si esa presión no se hubiera sostenido, tampoco se hubiera llegado a esto. Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, eso es evidente. Yo simplemente anotaba un factor muy importante, que fue claro, la forma como Carolina H. se pertrechó para poder después, en todo caso, declarar, ¿no? 1, 2. Hubo y hay responsabilidades políticas. La podamos desarrollar después. Hubo y hay presuntos delitos, que es lo que tenemos que hablar. ¿Qué presuntos delitos hay? ¿Quiénes los cometieron? ¿Quiénes están involucrados? Bueno, obviamente el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Heber, Maciel, H., pero claramente la FLUF, el asesor principal, uno de los asesores principales del presidente, y el presidente de la República. No lo digo yo solo, lo dicen todos los analistas, inclusive hasta Manini Ríos hoy de mañana, lo establece con claridad. Punto 5. No nos podemos olvidar no solo de la forma, sino del motivo. Todo esto se hizo para ocultar los motivos por los cuales se le dio un pasaporte a un narco. O sea, es grave la forma, pero es grave el motivo. Ayer escuchaba varios informativos de televisión y lo decían, porque estaremos ante un destello del poder de influencia del narco en la institucionalidad. Todas las alertas que nos dan, inclusive desde la Embajada de Estados Unidos, que no es ave de mi simpatía, de que el narcotráfico tiene otro peso en Uruguay. Esto es parte del asunto. Yo me dejó muy preocupado, y estaba escuchando ahora con Alberto afuera la entrevista que le hacías a Da Silva, y Da Silva hizo una cosa muy grave. Balbi nos ganó. ¿En qué nos ganó Balbi? ¿Por qué nos ganó Balbi? ¿Con qué es lo que manejó? Porque estamos hablando del narco más puro, que además es uruguayo. Se refería a Alejandro Balbi, abogado de ese narco, de Sebastián Marcel. Entonces, ese es un punto que no se puede omitir en la discusión y que obviamente tendrá que probar la justicia. Yo no estoy afirmando ningún disparate, ni de que el presidente trabaja para los narcos, ningún disparate de eso.
Lo que estoy diciendo es que no se puede subestimar la influencia del narco, lo vemos en toda la región, y hay alertas de todo tipo, y eso está planteado acá. Y 6, el último punto, tiene que ver con las responsabilidades políticas. Está muy claro lo de Bustillo, creo que a esta altura del partido los antecedentes y las actuaciones de Bustillo y lo que se escucha en esos audios, más allá de la contextualización o no, muestran un modus operandi que es realmente condenable en todo sentido. Pero está el ministro Heber y está el propio presidente de la República. Yo lo que digo, tuvimos el caso Astesiano. Él decía que no sabía en el caso Astesiano. Tuvimos el caso de Salto Grande. Él decía que no lo sabía en el caso de Salto Grande. Ahora, su principal asesor convoca una reunión en el piso 11. Le dice a la vicecanciller que entre por atrás para que no la vean. Le pide que destruya evidencia, le dice que él destruyó evidencia, y de todo eso el presidente de la República tampoco sabía nada. Es muy difícil de sostener tal cosa. A ver, agrego, primero, cuando la FLUF convoca a esa reunión en el piso 11 de Torre Ejecutiva, dice en el WhatsApp que muestra Carolina H. que lo hace a instancias del presidente. O sea, ahí involucra al presidente, por lo menos la FLUF lo involucra. Sí, y después tomen el contexto general. Y después cuando Carolina H. al día siguiente de esa reunión lo llama a la FLUF y le dice que no va a hacer lo que le había pedido, un acta notarial trucha, digamos, la FLUF le responde, según la versión de H, que iba a hablarlo con el presidente y después se comunicaba de nuevo con ella. De esas formas aparece el presidente mencionado, versiones indirectas. ¿Qué decías, Alberto? ¿Qué le dijo el presidente? Exacto, claro, exacto, Emiliano. Por eso vengo a esta casa, a ver, porque esto ayuda a que la gente entienda. Continuando, este señor Laflup le dice al presidente, ¿qué hacemos? Lo dice ella, no yo, y está escrito, y el presidente le dice, que haga lo que corresponde, que no modifique el acta notarial cumpliendo el protocolo, porque el señor Laflup le había dicho que él había extraído del expediente, que hay que es un punto para el fiscal que va a sacar mucha punta, que había destruido el expediente. Ella misma dice, no me explico cómo un asesor podía destruir un expediente que estaba en la Cancillería. Había destruido un componente del expediente. Por eso, el relativo a los intercambios de WhatsApp entre H y Maciel. No le pongo ni sal y pimienta. Entonces, el presidente es consultado. Esa es la demostración de que el presidente está en otras cosas que son las preocupaciones grandes del país. No podía creer, estoy seguro, de esta miseria humana de gente que deshonró su confianza. ¿Y qué le dijo? Pues dígale a ella que presente y que mantenga lo que originalmente había presentado. Ahí el presidente, si realmente hubiera estado, imaginen que nunca se cree que estas cosas se saben. Entonces lo lógico, si estuviera involucrado, le hubiera dicho, che, no, la FLUP, decirle que no, que busque la manera de que eso no aparezca. Ah, no, el presidente actuó como para mí es. Si hay algo, y termino aquí, yo tengo que hacerle un reconocimiento al Frente Amplio y muy especialmente a Fernando Pereira. Como a veces hago públicas mis discrepancias con el Frente y con Fernando, a quien tanto considero, tengo que, hasta porque me sentiría mal si no lo dijera, ayer, cuando hablaba como tú, de las responsabilidades y las enumeró, yo estoy de acuerdo. Tienen que renunciar el señor ministro del Interior y todos los colaterales. Pero una periodista le preguntó, ¿y usted no le pide la renuncia al presidente de la República? Lectura. Si Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, partido que tiene la mayoría del país, aún perdiendo la elección, sigue siendo el partido mayoritario, la miró y le dijo con una gran firmeza, el Frente nunca le va a pedir la renuncia al presidente. Eso está grabado.
Y yo agrego, no lo dijo, porque si el Frente tuviera la convicción de que el doctor Lacalle Pou está involucrado, le hace un juicio político. Bien, ahora y no se lo hace. Y creo que eso habla muy bien de Pereira y del Frente. Ahora quedó mencionado ya en esta tertulia Manini Ríos, lo que señaló Manini Ríos esta mañana, a propósito de este punto en particular, a propósito de cómo salpica al presidente de la República este escándalo. Hizo declaraciones esta mañana el líder de Cabildo Abierto en Radio Carve, y allí sostuvo, estoy leyendo un resumen: estamos ante un hecho muy grave que realmente nos sorprende la magnitud del problema. Aquí no solo están involucrados 2 ministerios, sino que también está involucrada Presidencia de la República, siguió diciendo Manini. A nadie se le puede ocurrir que el asesor del presidente actúe por motus propio. Pensamos que es imprescindible aclaraciones del propio presidente, porque si no, da a pie para pensar cualquier cosa. No hablé con el presidente, me extrañó que no hubiera ninguna llamada ayer, considerará que no es necesario mantener al tanto a sus socios en el gobierno. En Cabildo Abierto estamos esperando explicaciones, aclaraciones. Acá está involucrada la propia presidencia, siguió diciendo Manini. No comparto en absoluto los dichos de Manini. Por eso mismo los leí, porque hay una diferencia importante con lo que tú acabas de señalar. Vamos con Cecilia ahora. Sí, yo no comparto lo que decía mi amigo Volonté, a quien estimo mucho, porque además, si esa es la línea argumental que va a usar el Partido Nacional, el propio Partido Nacional lo va a meter en el lío al presidente. Porque en este momento lo que hay es un chat de un asesor que lo menciona, pero más nada. Eso es por lo menos lo que sabemos nosotros. Por lo tanto, yo no haría interpretaciones de lo que pasó, porque me parece que además no abona en la defensa de la institucionalidad. Por otro lado, en cuanto a los dichos de Manini, por supuesto que comparto que es grave, que creo que todos lo compartimos. Pero yo quiero agregar un elemento más que no me parece menor, y que es la mentira en el Parlamento. Yo creo que acá, hoy no es, o ayer, ¿no? Ayer y hoy, no es un día triste, como dice todo el mundo, qué triste, qué horrible, no, yo creo que es un día que nos permite a los uruguayos mirar las cosas que pasan y que capaz nos quedamos más contentos si no las vemos. Porque, ¿qué es enterarnos de esto? No, yo creo que no es un día triste. Triste va a ser si no se toman las medidas que se tienen que tomar institucionalmente para salvaguardar que en las instituciones no haya corrupción, que en las instituciones no se eliminen pruebas o indicios de pruebas, y que en las instituciones todos los que ejercen el poder, porque en definitiva es eso, actúen con la ética de la función pública y responsablemente, separado. Por lo tanto, para mí, lo que pasó ayer es un elemento que arroja luz en que lamentablemente existen irregularidades en el manejo del poder. Y eso hay que mostrarlo. Yo creo que Carolina H. en esto tuvo un rol protagónico, y además hay mucha gente que le debería pedir disculpas a Carolina H., porque entre otras cosas alguien tiene que explicar por qué Ciudadanos le sacó el respaldo político cuando en definitiva se supone que ella fue y les explicó esto que ayer claramente le explicó a la Fiscalía y le explicó a toda la gente. ¿Por qué fue que el Partido Colorado no la respaldó en su cargo? Sí, a ver, recordemos porque la cronología es larga y el oyente no tiene por qué tenerla completa en su memoria. Es más, nosotros ayer tuvimos que reconstruir todo este proceso y ni siquiera estoy seguro que lo tengamos completo, pero recién citábamos, bueno, lo que la FLUF le había pedido a Carolina H. y que Carolina H. no hace. Bueno, después de aquel intercambio, efectivamente, H. vuelve a entregar en Cancillería y lo hace directamente ante Carlos Mata, quien entonces era director de Asuntos Jurídicos, la constancia de sus WhatsApp con Guillermo Maciel.
Eso ocurre el 28 de noviembre del año 2022. Ese día, Carolina H. entrega el material que estaba faltando. El material que ella creía que había entregado, pero después había desaparecido, aparentemente porque lo destruyó la FLUF. Bueno, lo entrega de nuevo y le pide a Mata que firme la constancia de recepción en la que se dice que es la segunda vez que lo entrega, ¿no? Bueno, toma todos esos recaudos, 28 de noviembre del año 2022. Ese mismo día, esa información llega al juzgado de lo contencioso administrativo y pocos días después el Frente Amplio recibe la información de parte de la justicia. Porque el Frente Amplio había hecho uso de la ley de acceso a la información pública, la Cancillería no había respondido y entonces fue por el segundo camino previsto, que es la justicia de lo contencioso administrativo. Bueno, el Frente Amplio termina recibiendo la información de la Cancillería a principios del mes de diciembre. El 12 de diciembre de 2022, la Diaria publica los chats entre H y Maciel. 12 de diciembre de 2022. Ese es el momento en que conocemos los textos de esos intercambios de los cuales, bueno, tanta especulación había. 15 de diciembre, 3 días después, H da explicaciones en una reunión de bancada del sector Ciudadanos al que entonces pertenecía. En esa ocasión, Adrián Peña, coordinador de Ciudadanos, no participa porque estaba de viaje. Se anuncia una segunda reunión de bancada por este asunto en Ciudadanos para el 19 de diciembre de 2022. Bueno, antes de que se produzca esa segunda reunión, Carolina H. renuncia al cargo de subsecretaria de Relaciones Exteriores porque le constaba que había perdido el respaldo y que en esa ocasión se le iba a pedir la dimisión. Bueno, opta por ella misma dar el paso. A esto estás aludiendo, perdón que haya sido larga toda la explicación, pero a esto estabas aludiendo tú, Cecilia. Sí, no, me parece espectacular la cronología, porque además yo seguí, como mucha gente, ¿no?, de cerca lo que estaba pasando, y ayer cuando veía las declaraciones de Carolina H., me planteaba lo mismo. ¿Por qué Ciudadanos, cuando ella fue y le contó esto, que supongo que fue lo que le contó, porque para eso le hicieron la reunión de bancada, que además fue una reunión de bancada que yo recuerdo que después pidieron declaraciones y nadie hacía declaraciones claras, y entre medio se produce su renuncia? ¿Por qué Ciudadanos le sacó el respaldo político? Creo que esa duda es una duda muy importante desde el punto de vista político, ¿no? ¿Por qué? Y al otro tema que iba a dar con esto de la mentira en el Parlamento, ¿no? Yo creo que acá hay que trabajar en la defensa de las instituciones permanentemente. Y acá hay 3 episodios de los últimos tiempos que yo voy a reseñar en este momento y que tienen que ver con a un Parlamento al cual o se le miente o se lo ningunea. Por un lado, el tema de la interpelación de Marcet. Está claro que se mintió en el Parlamento. Ahora está claro, ¿no? Un año después, porque hace un año que pasó la interpelación. El tema de CTM. CTM resuelve una cosa. Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Comisión Técnica Mixta, la interpelación del 3 y 4 de octubre, ¿no? El Parlamento resuelve 93 en 95 una cosa, y resulta que el sistema político que está en ejecución, digamos, de los cargos, resuelve hacer otra. O sea, se ningunea una decisión del Parlamento, por supuesto, con los tecnicismos. Y el otro tema es el tema Penades, porque en el tema Penades, de vuelta, existe una mentira en el Parlamento, que en este caso la hizo el propio Penades, y que los propios senadores después se enojan, porque en definitiva, cuando se produce la formalización por más de 20 delitos de tipo sexual, incluidos violaciones, cuando se formaliza por eso, de vuelta el Parlamento dice, bueno, pero nosotros no sabíamos. Entonces creo que en momentos como este hay que exigir todas las respuestas, sobre todo al Ejecutivo. Por supuesto, de manos levantadas acá en el estudio. Gabriel tiene lo suyo para decir, Alberto también. El tema prosigue, hoy es el asunto que domina esta tertulia. Ya volvemos a él después de una pausa.